¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar presente en este webinar. ¿Me comentan si se ve la pantalla para dar inicio? Dedito para arriba, muchas gracias. Bueno, nuestro webinar se titula Cumple con la Ley 21.719 con evidencias y no promesas. Ya van a ver por qué. Eh, Antes que todo, quiero contarles un- una breve historia. Eh, Les presento a Marta. Marta es una emprendedora que maneja un e-commerce, producto de su emprendimiento, que lleva hace un par de años, ha logrado realizar ventas y tener una base de datos de alrededor de 40.000 personas dentro de su emprendimiento, lo que no es poco, ¿ya? Eh, 40.000 personas como clientes, la verdad es que es un gran desafío. Proyectémonos al 1 de diciembre, que es cuando arranca y se va a dar inicio a la ley de protección de datos. Imaginemos la siguiente situación. Marta, en su día a día, tomándose una taza de café, leyendo los correos del día a día, recibe un correo en el que dice, ejerzo mi derecho, que eliminen todos mis datos personales y además quiero una copia de toda la información que tienen sobre mí. Marta, sin entender nada, sigue leyendo su café, sigue leyendo, sigue leyendo sus correos, eh, y vuelve y recibe otro correo ya con un tono relativamente distinto, en el que se indica a través de su proveedor que han sufrido un incidente de seguridad y es posible que la información que ellos almacenaban de sus clientes haya quedado expuesta. Esto con respecto a su e-commerce y con respecto a su base de datos de email marketing. Empieza la bandeja a subir, 2, 3, 4. Entendamos que con una base de 40.000 clientes, tiene una exposición no menor, entonces esto empieza a ir creciendo. Y la verdad es que Marta, sin entender lo que pasa, porque si bien esto se comenzó a promulgar hace 2 años aproximadamente, muchos de nosotros nos empezamos a enterar de que iba a existir una ley de datos personales y esto, que entra en vigencia en diciembre, recién obviamente lo empezamos a tratar de entender de fondo y con los matices que tiene con respecto a nuestra responsabilidad. Marta en ese escenario empieza a vivir dos situaciones. Una, que es algo que tiene que atender por el lado de su cliente, ¿cierto? Que le reportó en este caso que quería llevarse sus datos y para ello cuenta con un plazo de 30 días y el cronómetro comenzó a avanzar. Y con respecto a la brecha de seguridad que se generó, la verdad es que tiene un plazo mucho más corto, que es de 72 horas. Ante eso, viene la siguiente interrogante y es cómo respondo ante una situación así. La idea es que analicemos esto y no lleguemos al 1 de diciembre a tener que vernos enfrentados a esta situación. Entonces, antes de comenzar eh, con todo lo que significa este webinar, los quiero dejar invitados a que a través de sus dispositivos móviles, que los tengan a la mano, podamos responder en línea una pequeña encuesta que les voy a compartir. Deme un segundito. Eh, por favor, los que quieran participar, si pueden escanear ese código QR e iniciar su sesión, ya sea con el código o agregando simplemente un apodo o dejándolo un NN, si es que quieren guardar confidencialidad de la respuesta. La verdad es que no hay nada, no son respuestas ni correctas ni incorrectas. Y ahí vamos a participar en estas preguntas. Vamos a ir, darle unos segunditos mientras se vuelven.
Seguimos sumando participantes. Robert, Ricardo, Víctor, Álvaro, Abdala, Cristian, Juan, Chicho, NN, XX, puntito. Perfecto. Con los que ya se unieron, vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Tu empresa tiene hoy claro qué datos personales guarda y con qué propósito? ¿Para qué? Esta es parte de una de las preguntas claves que nos tenemos que comenzar a hacer para entender qué tan preparados vamos a llegar al 1 de diciembre. ¿Ya? Como les mencionaba, acá no hay respuestas correctas o incorrectas, pero alguien tiene todo mapeado. Felicitaciones por él. Más o menos, vamos a ver de qué trata más adelante. Vamos con la siguiente pregunta. Si un cliente te escribe hoy, bórrenme todo de su sistema, ¿cuánto te da? Bueno, es una pregunta técnica, pero ¿cuánto te da la ley para responder? Si es que lo saben, si no, como les mencioné en esta pasada, no hay preguntas correctas o incorrectas. Ahí Ricardo respondió muy rápidamente, 30 días, correcto. Vamos para la siguiente. Esto es solamente para sondear en realidad cómo estamos llegando y qué tan preparados estamos llegando para abordar la ley de datos personales en nuestras organizaciones. La gran mayoría respondió que un correo electrónico no es un dato personal, no es un dato personal sensible, ¿ya? Vamos a ver unas distinciones. Ricardo y Romer participando ahí por los primeros lugares. Si se filtran datos de tus clientes, ¿cuánto tiempo tienes para notificar, en este caso, a la autoridad o a la agencia que está a cargo de este tema? Perfecto. Ahí también. La mayoría indica 72 horas, algunos 48 horas, otros 24 horas. Perfecto. Acá no entramos en la herramienta aún, o las herramientas. Perfecto. El registro de qué datos o de qué tratas. Si tienes una aplicación o tienes un web o de alguna manera tienes una herramienta que te solicite reconocimiento facial o biométrico, ¿qué debiésemos hacer con respecto a los datos que están contenidos en esa aplicación? Ya, muchos respondieron 7, IPD, perfecto. Y por último, no, 712, en tu sitio la casilla de acepto, recibir promociones, generalmente utilizadas en newsletter, en formularios, etcétera. ¿Cómo viene por defecto? Algunos ya indican que el cliente la marca, otros no tienen. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Sabes en qué país están alojados los datos de tus clientes? Bueno, entendamos también que hay organizaciones que no atienden
a clientes finales, no son con fines de lucro, pero también reciben y almacenan datos de colaboradores. La mayoría sí sabe dónde están alojados, el resto más o menos, parte de lo que vamos a desarrollar también dentro del webinar. ¿Tu empresa tiene alguien a cargo de la protección de datos? Ya, todas estas preguntas entendiendo que, como les menciono, desde que se comienza a promulgar hasta el día de hoy y antes que entre en vigencia la ley, ya algunas empresas u organizaciones tienen un grado de madurez con respecto a esto y se están preparando, ¿cierto? Siguiente pregunta. Nos quedan dos preguntitas nomás. ¿Cuándo fue la última vez que borraste datos de tus clientes que ya no usas? Algunas organizaciones lo realizan, otras no lo realizan. Una vez se realizaron, nunca, siempre se guarda todo, es parte de las tendencias y es parte de la cultura y lo que vamos a tener que ir cambiando y modificando. Siguiente pregunta, un cliente te pide, muéstrame todo lo que tienes sobre mí. ¿Podría responder el día de hoy con respecto a ello? Esa pregunta es bastante difícil en realidad. Sí, pero me demoraría. Perfecto. Y por último, del 1 al 4, ¿qué tan preparado te sientes hoy para la ley 21.719? Perfecto. Bueno, al propósito está algunos casi nada, algunos algo hicimos, y esa es la idea, en realidad, de tratar de llegar lo más preparado posible en este caso, al 1 de diciembre. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Sigamos avanzando con la presentación. Eh, Listo. Uno de los errores de Marta en el manejo de la información que tiene de sus clientes, primero es entender erróneamente, o para ella, lo que era un dato personal. Entonces, muchas personas en tiempos pasados o actuales pensamos que el dato personal simplemente tiene que ver con, incluso con temas que tienen que estar dentro de nuestra cédula. Nuestro root, nuestro nombre, nuestro lugar de nacimiento, nuestros apellidos, pero esto se extiende un poquito más allá eh, de simplemente estos datos que están en nuestra cédula. Probablemente sean parte de los principales, pero no son los únicos. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender bien es qué es un dato personal eh, y también entendiendo que la ley tiene un propósito, ¿cierto?, de protección de este tipo de información. Hay relaciones de datos que se empiezan a extender porque lo que debemos proteger en realidad es el dato personal y la relación de datos que hay detrás de las personas. Entonces vamos a entender que en realidad no se limita solamente al root, hay algunas extensiones con respecto a lo que es el dato personal, lo que puede ser correo electrónico, números telefónicos, direcciones IP, geolocalización, voz, eh, temas biométricos, huellas dactilares. O sea, es un sinfín de variables que en realidad nos identifican. Y al ser identificable es donde pasa a ser un dato personal. ¿Ya? No es un dato solamente que se cruza con otro. Y también tiene que ver con la connotación que le vamos a dar a ese dato personal. Dentro de los datos personales, también vamos a encontrar una categoría, en este caso, que se le llama datos sensibles. Todo esto en el marco de la Ley de Protección de Datos, eh, porque podemos filosofar con respecto a que es un dato en otros ámbitos. Pero principalmente con la Ley de Protección de Datos, el dato personal es lo que nos identifica. ¿Ya? Y como una subcategoría de protección o de refuerzo de esto, existe el dato sensible, son nuestros perfiles biológicos, biométricos,
quizás algunos temas étnicos, muchos temas que de alguna manera empiezan a ampliar nuestra relación de quiénes somos, ¿ya? Eh, si tuviésemos que armar un compendio de artículos, o un compendio de palabras en este caso, que de hecho lo invito a luego a revisarlo, se los vamos a enviar por supuesto. Pueden visitar ahí /glosario.html, que lo tengo por aquí. Así vamos a empezar a utilizar términos dentro de esta presentación y dentro del marco de lo que es la Ley de Protección de Datos, que tiene que ver con titulares, DPO y algunas nomenclaturas técnicas para que podamos ir comprendiendo esto de manera simple. No son tantos, la verdad es que son poquitos términos, y estos términos de alguna manera nos van a permitir ir comprendiendo un poquito los aspectos de esta ley. La ley en 16 palabras en este caso. Dato personal, ¿ya? Cualquier información que identifique a una persona natural y que permita esta identificación mediante IPs, correos, direcciones, teléfono, etc. Datos personales sensibles, tratamiento, anonimización, titular, responsable del tratamiento, encargado del tratamiento, delegado, etc. 16 palabras, de alguna forma, que comprenden lo que es la ley de protección de datos, ¿ya? Entonces, vamos a arrancar con el titular. El titular vamos a entender por el dueño de los datos, o las personas que en este caso aportamos datos de manera digital o de manera física. Dependiendo del tipo de organización en la que nosotros participemos, si es con fines de lucro, si es alguien que comercializa algo, dentro de la organización también vamos a utilizar datos personales para nuestros colaboradores, nuestro personal, ¿cierto? En los departamentos de recursos humanos, las distintas áreas y unidades de nuestra organización, siempre vamos a estar manejando datos personales, ¿ya? Entonces, el titular o el dueño del dato es quien aporta esta información y que desde el 1 de diciembre va a tener que comenzar a hacer consentimiento del uso de sus datos, ¿ya? Y va a tener de alguna manera también otra facultad, en este caso, para exigir cómo se usan sus datos. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, el titular, por un lado. El responsable. Entendamos por el responsable a la organización, ya sea personas naturales o personas jurídicas en este caso, o algún organismo público, que es quien va a procesar, ¿cierto? O va a recopilar la información de estos datos, ya sean datos normales o datos sensibles, ¿cierto? Y tiene algunas responsabilidades, como son demostrar el cumplimiento, ¿cierto? Con respecto a la ley, ¿cierto? Que tiene que ver con una responsabilidad proactiva, una accountability, para probar que está cumpliendo las normas o que va a cumplir las normas o que vamos a estar bajo el alero de las normas de la ley de protección de datos. Tiene que ser responsable de la seguridad y el diseño de dónde se van a almacenar los datos y la información de la organización, de sus clientes y de todo el tratamiento de datos personales que se recopilan a través de la organización. Y también dentro de sus responsabilidades tiene avisar de estas filtraciones si es que llegasen a ocurrir estas brechas, y tiene que responsabilizar, ¿sí?, y designar de alguna manera un encargado que va a ser el delegado y quien va a velar por la protección de todos estos datos, ¿ya? De esa manera, es parte de las primeras, dentro de las primeras etapas incluso de la implementación, de lo que debiese vivir una organización. Por otro lado, como yo les mencionaba, los datos biométricos sensibles no se limitan solamente a información como root, direcciones, sino que también empiezan a extenderse con temas biométricos, y aquí han seguido creciendo o han estado vinculándose varios aspectos para utilizar biometría, ¿ya? De hecho, aquí también, dentro de lo que son nuestras leyes, y aquí está habiendo un cambio y hay todo un debate con respecto al uso de la biometría. Por ejemplo, la dirección del trabajo, y a través de software y herramientas que se han dado en el tiempo, antiguamente todo lo que era el marcaje
de las personas cuando iniciaban sus jornadas. No sé, antiguamente lo hacíamos a través de un libro, ¿cierto? De puño y letra, describíamos nuestro ingreso y nuestro egreso, nuestras salidas de colación. Eso se fue digitalizando hasta llegar a un punto donde los relojes controles, o los famosos relojes controles, son capaces, mediante mecanismos biométricos, de capturar huellas, hacer un reconocimiento facial u otro tipo de reconocimiento para facilitar el registro. Esto ya, con respecto a la ley de protección de datos, empieza a tener algunos bemoles donde, como el dato pasa a ser sensible, le tenemos que dar un tratamiento distinto. Y uno dice, bueno, sale la ley de protección de datos y la dirección del trabajo me está diciendo probablemente otra cosa. ¿Ya? Eso, bueno, todos esos temas en realidad también se los vamos a dejar a los equipos legales y a los equipos jurídicos, donde no está tan establecido de momento qué mecanismos se van a realmente utilizar y si tienen una licitud o si son realmente válidos el tratamiento de esos datos y de esa forma. ¿Ya? Vamos a llegar a eso también en el siguiente slide. Entonces, dicho eso, una de las principales y primeras medidas que tenemos que realizar dentro de la implementación o la habilitación de la ley dentro de nuestras organizaciones es generar un registro de tratamiento, que se le llama, ¿ya? Y este registro de tratamiento consta de algunas fases que tienen que ver con, primero, identificar las actividades o mapear, en este caso, los procesos que involucran los datos personales. Dentro de nuestra organización o dentro de nuestras organizaciones vamos a tener distintas unidades, ¿cierto? Vamos a tener recursos humanos, de repente vamos a tener logística, vamos a tener áreas comerciales, etcétera. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de áreas comerciales y en el caso de Marta, que tenía su e-commerce, probablemente vamos a estar recopilando datos de nuestros clientes y nosotros tenemos que saber identificar desde dónde los capturamos, ¿cierto? Si es que tenemos un formulario, si es que tenemos un carrito de compra, si es que estamos haciendo venta B2B, estamos utilizando propuestas y recopilando datos de nuestros clientes para llegar a estas propuestas, si quizás tenemos en nuestras áreas de marketing campañas digitales, ¿cierto? Para recopilar información a través de cookies, hacer analítica, llegar con mail marketing. De hecho, nosotros para llegar a esta convocatoria de webinars, hicimos llegar unas invitaciones a través de mail marketing. En el futuro, y que de hecho no cumplen ninguna de las ninguna de las normativas, en este caso, que va a entrar en vigencia a partir del 1 de diciembre. Porque simplemente se las hicimos llegar y ustedes, muchos de ustedes, no consintieron en realidad que nosotros los invitáramos. Un detalle. Estamos aprovechando de alguna manera antes que entre en vigencia y les pedimos disculpas de alguna forma, porque esto igual tiene que ver con un cambio cultural de cómo hacemos las cosas, de cómo en términos digitales nos estamos comunicando o nos comunicábamos, ¿ya? Entonces, identificar estas actividades tiene que ver con eso, tiene que mapear en cómo recogemos, cómo procesamos esta información. Entonces tenemos la identificación de actividades y tenemos que hacer una lista o un inventario en nuestra organización de todos los procesos y todos los datos que nosotros recogemos y tenemos que entender que en realidad cada uno de ellos los vamos a recoger con un propósito y los vamos a tratar con un propósito y una finalidad que debe tener una base legal. ¿Y cuál es esta base legal? Y en realidad es que, por ejemplo, no sé, durante la semana estuve hablando con un cliente que preguntaba con respecto a esto. Ellos son del ámbito de transporte, transportan pasajeros, hacen viajes corporativos, ¿cierto? Traslado de pasajeros, buses de acercamiento y todo este tema de transporte privado. Y ellos los obligan de alguna forma a generar nóminas de los pasajeros que van en el viaje. Entonces pasan un cuadernito, un formulario, en realidad una planilla, y todos los que van arriba se registran y ahí se entiende que ellos van en el viaje y le piden datos personales. Entonces, dentro de la base de licitud o la finalidad que tiene eso, es en realidad por temas de seguridad, por temas de
de cumplimiento, ¿cierto?, con el Ministerio de Transporte, tienen que completar estas planillas. Pero esa es la finalidad, en realidad, asegurar en realidad quiénes van arriba y reportar esos datos. Pero si yo tomo esos datos y digo, perfecto, pucha, viajan 30, 50, 100 personas diarias en mi transporte y voy a acumular esa base de datos porque después quiero hacerle llegar una promoción, la verdad es que ahí estoy incumpliendo, ¿cierto? Porque la finalidad legal se sale de la norma, ¿cierto? Y el dato deja bueno, y el dato deja de estar en cumplimiento. Entonces ahí es donde tenemos que tener muy claro para qué, con qué fin y qué base legal nos va a permitir utilizar la información que está contenida en estos procesos. Una vez que las tenemos inventariado, vamos a evaluar los riesgos y vamos a entender que de repente estos datos en algún caso puedan ser sensibles o puedan no ser sensibles, y tenemos que entender en realidad qué pasa si esos datos se exfiltran o de alguna manera caen en manos inescrupulosas, ¿cierto? Para darle otro contexto a la información que nosotros manejamos. Va a depender del tipo de negocio, pero sin embargo, imaginemos que de hecho ocurrió un tiempo atrás en un par de clínicas que se filtraron datos, producto de un hackeo, ¿cierto? Pero todas las fichas clínicas, con datos de pacientes en este caso, se expusieron, datos personales y datos que en realidad son, a mi juicio, bastante más que sensibles, quedaron expuestos. Entonces, bueno, no hubo mucha difusión de cómo se resolvió y qué resolvió en este caso la ANSI, pero son temas que ocurren y están ocurriendo con mayor frecuencia dentro de las organizaciones, ¿cierto? Y analizar en realidad qué pasaría si nos llega a ocurrir a nosotros es parte de los riesgos que tenemos que también medir con respecto a los datos que procesamos. ¿Para qué? Para establecer medidas técnicas y organizativas de seguridad con respecto a los datos. También muchas organizaciones aún, y que lo vemos a diario, mantienen bases de datos de contacto en Excel, porque en este caso sus bases de datos de mail marketing lo exportan, ¿cierto? Sus CRM, sus ERP, sus distintas fuentes de almacenamiento, de centralización de información, generan copias, ¿cierto?, de estas bases de datos. Y obviamente no tenemos control de muchas veces de esta información y empiezan a segregarse por ahí datos que en realidad ni siquiera tenemos mapeados dónde están y quiénes son los responsables de ellas. Y por último, debemos mantener actualizados y revisados todos estos registros de manera periódica, entender en realidad qué está pasando con nuestra información. Existen los derechos ARCOP dentro de esta ley, y ARCOP se entiende por unas siglas que se van a utilizar y que vamos a utilizar constantemente dentro de las organizaciones y tienen que ver con el derecho a conocer qué está ocurriendo con los datos, en este caso personales. Yo como titular, ¿cierto? Como alguien que solicita información, yo tengo que estar informado qué está pasando con mis datos y ahí es donde van a empezar también a ser muy necesarias las políticas de privacidad, las políticas de uso y todas estas fuentes declarativas de qué tratamiento le vamos a dar a la información, tanto para nuestros colaboradores como para nuestros clientes, en el caso de que seamos organizaciones orientadas, ¿cierto?, a la venta, al lucro. Entonces, ARCOP significa acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. Con respecto al acceso, yo tengo que tener derecho a conocer qué está ocurriendo con mis datos. Tengo que tener, desde el punto de vista de la rectificación, derecho a conocer si hay datos inexactos, incompletos o desactualizados dentro de los sistemas. Hace poquito me pasó, ayer o antes de ayer, de hecho, recibí un comunicado de un organismo legal y venían mal estipulados nuestros nombres
¿cierto? Venían mal escritos, y quizá uno pudiese decir, bueno, si la información viene incompleta, viene desactualizada o viene errónea, eh, obviamente si me perjudica, yo claramente voy a tener que exigir el derecho de que corrijan estos datos. Eh, y debiesen las organizaciones tener la precaución de obviamente también establecer esto y cómo se almacenan de manera correcta. ¿Ya? Y ahí es donde también hace sentido este tema de la relación y la correlación de los datos, porque, por ejemplo, particularmente, mi apellido González, mucha gente lo escribe con S, el mío es ZZ, algunos hay ZS, y uno puede decir, bueno, ¿seré yo? ¿Corresponde a mis datos? Probablemente González es muy genérico. Mi relación de datos obviamente va a hacer que me identifique con mis dos apellidos, mis dos nombres, mi root, etcétera. Pero aún así, estando mal escrito, yo en una organización tengo que tener el derecho, ¿cierto? Y la posibilidad de que pueda solicitar la rectificación porque me esté perjudicando en un trámite, porque me esté perjudicando en algún proceso. También tengo que tener el derecho a solicitar la eliminación de mis datos personales cuando no son necesarios o yo entienda que no debiesen vivir más tiempo del que corresponde al propósito. Por ejemplo, el otro día también estábamos con una organización que veía temas deportivos, que realizaba eventos deportivos y había una inscripción de por medio en un evento. Eh, Ese evento, particularmente, claro, va a registrar datos personales de los participantes, eh, pero y es solamente con ese propósito, o sea, temas de inscripción. No, esos datos no, como les mencionaba, no pueden ser utilizados posteriormente. Entonces, lo que yo como titular puedo hacer es, terminado el evento, pedirle a la organización, en este caso, que elimine los datos y así yo voy a entender que esos datos no van a ser utilizados posteriormente. Eh, la oposición, que también yo tengo derecho a oponerme al tratamiento de ciertos datos cuando los datos no sean y no tengan un uso legítimo. Este aspecto también tiene que ver, muchas veces nosotros cuando solicitamos información y tenga un propósito específico, no sé, voy a utilizar este tema del transporte. Yo a lo mejor dentro de la ficha de transporte voy a poner mi root, mi nombre, un número de contacto de emergencia, pero ese formulario no debiese pedirme, por ejemplo, la dirección de, no sé, mi domicilio, no debiese pedirme quizás mi ideología política, temas religiosos, porque en realidad no aportan ni tiene que ver nada con el propósito específico que es validar mi registro en el transporte. Entonces, hay muchas veces que por querer recopilar más datos para hacer usos posteriores a la información, terminamos mezclando en realidad cómo lo recogemos y qué sentido tiene la información. Entonces, tenemos que ser bastante, desde ahora en adelante, bastante específicos para entender solamente los datos que sean necesarios y por qué motivo en realidad lo vamos a estar recogiendo. Y en el caso de yo ponerme, yo también debiese entender que si hay algún tratamiento adicional a la información o entienda que hay un dato que no necesariamente tiene que ser revelado, ¿cierto? Yo me puedo poner a entregarlo. Eh, y por último, también está portabilidad, que es el derecho a recibir datos en formatos estructurados y poder transmitirlos. Eh, por ejemplo, si yo estoy usando software de gestión eh, y almaceno información, después yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo necesito portar estos datos o necesito retirarlos y necesito toda la estructura de datos que yo fui aportando en el tiempo. Y ahí, bueno, hay un montón de temas que, por ejemplo, pudiesen ser, no sé, un software de recursos humanos, un Book, un Talana, algún software en realidad que mientras yo lo esté utilizando en el tiempo, ¿cierto? Voy almacenando la información, pero cuando yo me retiro del software o
claro, o dejo o termino mi contrato, ¿cierto?, con esta compañía de software, eh, voy a necesitar, en este caso, poder retirar la información, ¿ya? Y por último, bueno, necesitamos también entender que cuando hay una brecha de seguridad, como le pasó a Marta en el tema de los incidentes, eh, necesitamos actuar contra la agencia, en este caso, con 4 pasos simples, y es entender qué nos ocurrió, ¿cierto? Identificar la brecha de seguridad, determinar si los datos personales fueron afectados, evaluar los riesgos que implica esta filtración o estos datos, en este caso, de los titulares que fueron comprometidos, notificar a la agencia en este plazo de 72 horas y comunicar en este caso a los afectados de la información y qué medidas en este caso estamos tomando para responder, ¿ya? Por último, la agencia también tiene un modelo de prevención de infracciones que cuando entre en vigencia a partir del primero, todas las compañías que de alguna forma adopten mecanismos de cumplimiento voluntario y certificable ante la agencia, pueda acreditar y acredita la gobernanza, van a tener una consideración de atenuante ante incumplimiento. Entonces, básicamente es la invitación a que tomen las organizaciones tomen conocimiento antes de que entre en vigencia o cuando entre en vigencia, ya tengan en este caso su estrategia y su programa de cumplimiento. Quizás, obviamente, como esto recién arranca, no vamos a tener la madurez suficiente para entender todos los aspectos que están detrás de la ley o cómo habilitarlo, ¿no? Porque esto es progresivo. Si bien hay un tema normativo, ¿cierto?, y de cumplimiento que vamos a tener, en términos de herramientas y de sistemas, probablemente va a haber, ya está generándose todo un cambio en las plataformas de software de gestión con respecto a estos cumplimientos. Ya va a haber unos detalles con respecto a ello. Entonces, hasta el minuto. ¿Hay alguna duda? Si gusta, revisamos 2, 3 preguntas y continuamos para mostrarle un poquitito, en este caso, Bichar GRC y cómo podemos ayudar a las organizaciones a que todo este ciclo, que está bien nebuloso de momento con respecto a la comprensión de cómo aplicarlo, eh, y en este caso, cómo nuestra herramienta, en este caso, aporta ese proceso y destraba de alguna manera y a partir del 1 de diciembre pueden estar en cumplimiento habilitando estos procesos en distintas etapas. O sea, abro un micrófono ahí si que hay alguna duda con respecto a alguno de los temas, términos que acabo de plantear. Ricardo quiere hacer una consulta. Son Hola, Ricardo, buenos días. ¿Me escuchan bien, no? sí. Sí, no, una consulta con respecto a un punto que se tocó respecto a la portabilidad de los datos. ¿Usted sabe algo al Ujú. respecto si existe alguna instrucción o indicación? Porque tengo entendido que hasta hace poco todavía no estaba conformada la Agencia de Protección de Datos Personales. No habían admitido aparentemente la terna, no sé si ya la habrán armado, entonces se supone que esta entidad o agencia debería de alguna manera regular, crear normas y dar un marco de acción para todo esto, pero no sé si ello ya está en proceso, porque el tema de la portabilidad, eh, todos podemos tener los datos de distintas maneras indexado, pero no sé si va a haber o va a existir algo ya, o se sabe con respecto de qué manera se van a solicitar la portabilidad de los datos, si se va a crear algo similar. Sí, bueno, con respecto a tu pregunta, Ricardo, efectivamente aún no se nombra, pero esto es un tema, el nombramiento que viene a través incluso viene directo del presidente, que es quien va a hacer este nombramiento. En realidad es un proceso más administrativo de la agencia. Que no esté nombrado no significa que en realidad toda la normativa que está de base eh, no se deba cumplir, porque en realidad cuando se abran las cortinas a partir del 1 de diciembre, que obviamente va a estar conformado este comité por 3 esta terna, y entre en vigencia, eh,
no va a cambiar de alguna manera, o hasta el minuto no ha cambiado, ni va, y probablemente si cambia, en realidad va a estar anunciado con bastante antelación, los cambios que puedan surgir con respecto a la ley, o los artículos que se vayan, o lo que se vaya de alguna manera modificando en el tiempo, pero a partir del primero, que se nombre, quien sea que participe de alguna manera de este comité, o dirija en este caso el tema de la agencia, no quita que con respecto a la portabilidad de los datos, las compañías no deban ya considerar cumplir. Y con respecto ya derechamente al cómo portar, eh, las, las organizaciones tienen que tener de alguna manera herramientas que lo permitan. Por ejemplo, yo usaba el tema de Talana por el lado de recursos humanos. Si yo tengo que exportar las nóminas, eh, no solamente las nóminas, liquidaciones, documentos, estas herramientas van a tener que, no solamente las herramientas, en realidad esto es una responsabilidad eh, de la organización, es decir, yo tengo todo este paquete de datos que comprende para una persona en particular eh, sus liquidaciones, su registro horario, no sé, todo el set de datos y de relación de datos que corresponda a lo que yo quiero aportar, de manera íntegra, ¿ya? ¿Para qué? Para yo decir, listo, ya tengo toda la información que tú procesaste en algún minuto. O sea, eh, como herramienta o como responsable del procesamiento de esos datos. No sé si me expliqué ahí o si respondo a la pregunta, Ricardo. Sí, no, sí, muchas gracias. Entiendo que de Sí, alguna lo que pasa es manera, que, claro, que igual es que primero es el derecho, o sea, el derecho a aportar. Yo tengo derecho a llevarme mis datos. Y si esos datos significan, no sé, por ejemplo, si es un call center, eh, en los cuales yo me comunicaba recurrentemente y este call center hacía grabaciones de nuestras conversaciones, yo voy a decir, listo, yo necesito aportar mis datos y me tengo que llevar todas esas grabaciones. El formato, obviamente, probablemente sean MP3, MP4, no sé, formatos de audio de alguna manera que yo voy a estar exportando. Pero primero lo que tengo que entender es que hay un derecho detrás y ese derecho yo después tengo que ver como organización cómo lo cumplo. O sea, si yo voy a estar procesando datos y van a estar basados en, no sé, en reconocimiento biométrico, y a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo necesito aportar todo esto, yo voy a tener que generar los mecanismos, voy a tener que tener las herramientas para hacer eso de manera eficiente, ¿ya? O sea, pero lo de base que tenemos que entender es que en realidad aquí hay un derecho y basado en ese derecho es que nosotros también tenemos que ir preparándonos, ¿ya? perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Víctor Monreal levanta la mano. Hola Héctor, gracias Macarena. Mira, respecto a lo mismo, siguiendo con el ejemplo de Talana, entiendo que nuestras organizaciones podrían tener servidores con bases propias y Talana sería un administrador o un prestador de servicio a nosotros. ¿Nosotros deberíamos exigir algún anexo dentro del contrato con este proveedor respecto a la administración de datos o solo deberíamos cumplir nosotros con la protección de los datos como tal? Ambas dos. Pero en realidad la responsabilidad siempre va a ser nuestra, siempre va a ser de quien recopile el dato, independiente de la herramienta que estemos utilizando. Hay herramientas que tienen base o que, por ejemplo, en caso no sé si Talana, pero en caso, por ejemplo, voy a nombrar a Book, toda la infraestructura, y de hecho nosotros mismos, Bichart, con respecto a GRC, hay mucha infraestructura que no vive en Chile, pensando que esto está soportado muchas veces también por nubes, ¿cierto?, públicas, AWS, Google Cloud, Azure, probablemente data centers que están regionalmente distribuidos a través del mundo, eh, y herramientas que están construidas sobre esas bases de almacenamiento y de procesamiento. Entonces, cuando tienes un software, en este caso un Talana, un Book, que recopila datos,
claro, tú estás proveyendo, a través de ello estás proveyendo la herramienta y los mecanismos de recopilación de la información, pero eso o sea, te hace responsable, independiente de la herramienta, de tú generar, en este caso, o sea, cómo lo vas a almacenar, dónde lo vas a almacenar. A ti como organización, a ti como responsable de tratamiento de datos, te hace responsable de ello. No solamente la empresa a la que tú le estás confiando, en este caso, el procesamiento de los datos. Obviamente también, dentro de estas políticas de privacidad y en las políticas de uso de la información, nosotros podemos mencionar en este caso que vamos a estar recopilando datos a través de ciertos software y que incluso en algunos casos pueden tener tratamiento internacional y que de hecho es parte, que lo vamos a ver ahora en la herramienta, que es parte de cómo uno declara el tratamiento de la información. Yo puedo decir, listo, voy a recopilar la información de mis clientes a través de formularios. Estos formularios van, no sé, a vivir en una plataforma X, y esta información tiene un tratamiento internacional porque los datos no están contenidos en mi organización y están contenidos de alguna manera en una plataforma que tiene un origen, en este caso, no sé, que cumple incluso, a pesar de que no hay declarativamente restricciones de países, pero se entiende que también hay países, esto es un tema más político, pero que hay países que no tienen un compromiso con la protección de los datos. Porque están sujetos a leyes distintas. No sé, si hablamos de la Unión Europea, en la Unión Europea se maneja GDPR, ¿cierto? Que es una ley y un mecanismo de protección de datos que nació, ¿cierto? Y que es mucho más amplia de lo que estamos viviendo hoy en 21.719, que es la ley de protección de datos chileno, que puso su mirada y que pasó mucho de esta conformación de protección de datos en este marco de protección. Nosotros ya contábamos con una ley previa de protección de datos, sin embargo, no estaban las facultades, en este caso, para exigir sanciones, o no se sancionaba de alguna manera nada con respecto al mal uso de la información. Entonces era como le llaman muchas veces, un león sin dientes, ¿cierto? O sea, estaba el marco legal, estaba el marco jurídico, pero no había nada que de alguna forma te enfrentara o te responsabilizara y te sancionara con respecto a estos incumplimientos. Entonces, con este tema de la ley 21.719, en realidad, y a través de la ANSI, sí hay sanciones, y son sanciones que son realmente altas a los incumplimientos, dependiendo de la gravedad y el contexto de lo que ocurra con la información y el mal uso de la información. Eso. Entonces, respondiendo ya concretamente, siempre el responsable va a seguir siendo tú, que manejas la información. No que la procesas, sino que tú la recopilas, independiente de la herramienta. Ok, muchas gracias. Vamos con otra, bueno, en pro del tiempo también, teníamos definido una cantidad de minutos, pero siempre esto se extiende un poquito. Vamos a la siguiente slide y les muestro un poquitito qué es lo que viene a cubrir en realidad GRC. GRC son las siglas de Government Risk and Compliance, o Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Esto tampoco es nuevo en el tiempo. Las grandes corporaciones, las grandes organizaciones siempre han tenido en su visión temas de integridad, transparencia, protección de datos, gobierno corporativo. Han tenido en su ADN la metodología y mecanismos para resguardar la información, ¿cierto? Y tratarla y trabajarla. Particularmente hoy estamos tratando 21.719, pero una herramienta de gestión de riesgo y cumplimiento es un poco más amplia y nos permite, por ejemplo, en algunas organizaciones que van hacia el lado de las certificaciones, por ejemplo, ISO 9001, en temas de calidad, 14.000 en temas medioambientales, 27.001 en temas de ciberseguridad, también fueron agregándose en el último tiempo ley de ciberseguridad en Chile,
ley de protección de delitos, y un sinfín de normativas que las organizaciones, en este caso, dependiendo su sector, desarrollan, ¿cierto? Integran dentro de su organización y necesitamos de alguna manera controlarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas herramientas, o en este caso Bichar GRC? Es aunar, ¿cierto? Un set, es como una navaja suiza con respecto a cómo llevar y cómo gestionar estas normativas y esta recopilación y procesamiento de información. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto y qué es lo que vemos también en el mercado hasta el día de hoy? Es que muchos temas de la ley 21.719 en algunas organizaciones las están llevando en planilla, en correo electrónico, en carpeta. En realidad la ley no te dice, trabaja con una herramienta en particular, te dice, cumple, ¿cierto? Cumple con la norma. Pero la verdad es que se facilita muchísimo cuando tú tienes una herramienta que te permita gestionar esta información y centralizarla. Imaginemos el caso de Marta que veíamos al principio, donde estos 40.000 clientes, todos a la vez, o ya pongámosle que 500 o 1.000 de estos 40.000, solicitasen simultáneamente borrado, derechos, cambio en el tiempo, etc. La verdad es que manejar un volumen de datos y responder en tiempo, saber que uno entre un día, otro entre otro día, plazos, tiempo, compromisos, la verdad es que con este set de herramientas se puede hacer muy, muy complejo de llevar día a día. ¿Qué es lo que ve Bichar GRC en este caso? Cumplimiento para generar una estructura y trazabilidad. Tenemos todo el cumplimiento con respecto a lo que significan los consentimientos. Ya voy a entrar a ese detalle más técnico. Vamos a revisar la plataforma, ver todo lo que es los temas declarativos, los temas de derecho, las brechas de seguridad, las evaluaciones de impacto y todo el ciclo de la ley 21.719 dentro de una plataforma. ¿Ya? Si vemos, de hecho voy a irme ya derechamente en pro del tiempo a herramienta. Aquí tengo preparado un demo con información para entender cómo podemos habilitar en este caso en nuestra organización a través de una herramienta la ley 21.719. Y arrancamos con que la misma herramienta, bueno, esta es una herramienta basada en objetos, ¿cierto? Bastante amigable, con un plan de implementación, ¿cierto? Que nos permite mapear y decir, bueno, ¿qué etapas yo tengo que ir cumpliendo para poder desarrollar, en este caso, todo dentro del sistema? La herramienta propone, y de acuerdo a todo lo que está mapeado de la ley, 2 etapas, y de estas 2 etapas vamos a ir construyendo, en este caso, todo lo que es diagnóstico, mapear los tratamientos, todo lo que es en términos de gobernanza y designaciones, ¿cierto? Todo lo que es el inventario de actividades, las RATs, el registro de actividades de tratamiento, y que tiene que ver con cómo vamos a declarar la información de todas nuestras unidades y todos los datos que vamos a procesar, dónde se van a almacenar, las fases de licitud, todo lo que tenga que ver con aviso de privacidad, transparencia, procedimientos de derecho de los titulares y así, un montón hasta llegar, en este caso, a un proceso de mejora continua donde vamos a estar habilitados siempre en el tiempo y vamos a ir centralizando toda esta información. Me voy a ir derechamente a las RATs. Las RATs son estos registros de actividades donde nosotros dijimos, bueno, tenemos que mapear los procesos y entender dónde vive la información. Entonces vamos a tener, por ejemplo, dentro de nuestra organización, todo lo que es gestión de remuneraciones, reclutamiento, selección, todo lo que son de las áreas de marketing. Quizás vamos, dependiendo el tipo de organización, vamos a tener temas de salud ocupacional, controles biométricos. En realidad es la declarativa de todos los datos y de todos los procesos que recopilan y procesan datos de personas dentro de la organización. Y los tenemos que ir declarando y los tenemos que ir mapeando. Me voy a ir a, por ejemplo, a que es encuestas de satisfacción, ¿ya? Entonces, medir la experiencia postventa, que es cuando, no sé, después de este webinar incluso, ¿qué te pareció el webinar? Y a lo mejor vamos a mandar un mail marketing y vamos a recopilar más información, ¿cierto? Pero esta
esta de alguna forma, que tenemos que ver si tiene o no tiene base de licitud, vamos a entender que requiere un consentimiento del titular, por ejemplo. O sea, yo para poder utilizar, en este caso, la información, a mí me tienen que dar un consentimiento, o me van a tener que dar un consentimiento. Y así con otros temas de base de solicitud que vamos a entender que es porque tenemos una relación contractual con algún cliente o con algún colaborador, si va a haber un interés legítimo. Tenemos una guía, después le vamos a hacer llegar información después del webinar, con glosarios, con términos, con una guía de consentimientos o entender los consentimientos, cuándo aplica y por qué aplica. Pero esta es la forma en realidad que vamos a ir declarando. Entonces, cada uno de estos RATs, cada uno de estos temas, quedan mapeados dentro del sistema y a partir de una solicitud después de un titular que diga, ¿sabes qué? Necesito entender o necesito saber qué hacen con mis datos personales. No sé, en este caso con las encuestas de satisfacción. O sea, los datos que yo aporto, ¿para qué los utilizan? Y en este caso es netamente para mediciones de satisfacción y para entender que vamos a utilizar, no sé, esos datos para mejorar nuestros programas de entrenamiento o nuestros programas de calidad. Ahora, ¿tiene una base de licitud? Sí, porque está dentro del consentimiento. O sea, y si no, si yo utilizase otra base de licitud, probablemente estaría incumpliendo. Entonces, bueno, todos estos detalles en realidad también nuestros amigos de jurídica, probablemente nos vamos a tener que alinear dentro de la organización a estos criterios para entender que estemos dentro de las bases de licitud. ¿Ya? Héctor Alfaro levanta la mano, parece que quiere interrumpir y hacer una cosa. Ok, adelante. Bueno, disculpa, tengo muy mala señal, se me ha caído la señal, a lo mejor puede que se me escuche mal. La consulta es la siguiente, mira, dentro de las bases de licitud, debiese ser, la primera instancia debe ser la ley, ¿cierto? Es lo que yo entiendo. Y si la ley no dice nada al respecto, por lo tanto, ahí recién entraríamos, ahí está la pregunta, al tema del consentimiento de las personas. ¿La ley sería la primera ilicitud? No, todas están dentro de la ley. O sea, de alguna manera todas se proponen de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo voy a procesar datos personales de mis colaboradores, obviamente va a estar circunscrito probablemente al hecho de que yo los procese, porque voy a tomar estos datos y los voy a entregar a una entidad, por ejemplo, como puede ser una ISAPRE, como puede ser una AFP, de alguna manera los voy a utilizar, pero va a tener una base de licitud que tiene que ver con la ejecución de un contrato. ¿Ya? Un contrato entre las partes, entre la organización y el colaborador, por ejemplo. Entonces, yo ahí no necesito un consentimiento por el lado del colaborador o del trabajador. Porque legalmente el dato que yo voy a estar utilizando tiene una base de licitud que está comprendida dentro de las que propone, en este caso, el marco legal. No así, si yo tomo este dato, este tratamiento de datos, y lo ocupo para otros fines, ¿cierto? Y yo tengo que entender en realidad dentro de estos si aplica o no aplica, en este caso el consentimiento o la base de licitud. Este es un ejemplo de la parte contractual con respecto a un colaborador. El otro ejemplo que di tenía que ver con un consentimiento por el lado de utilizar los datos que van a ser otorgados para un propósito comercial, por ejemplo. Y ahí, como no hay ahí sí voy a necesitar de alguna manera un consentimiento. Esas son las salvedades. Entonces, tenemos que ir después a entender, por ejemplo, de las bases de licitud, cómo es la ejecución de contrato, por ejemplo, cómo es el cumplimiento de una obligación legal, si hay interés legítimo del responsable, en este caso de quien recopila los datos, y si hay protección de intereses vitales, y etc. Aquí hay una connotación de entender en realidad cuál es la base de licitud para procesar y mantener, resguardar, proteger los datos. También en el caso de algunos temas normativos van a haber
plazos y tiempos. No sé, si hablamos de datos, por ejemplo, de tesorería, datos que utiliza el Servicio de Impuestos Internos, AFP, etcétera, se van a almacenar por ciclos de vida de 3, 5 años. Entonces también nosotros también tenemos que entender en realidad dónde vive el dato, qué voy a hacer con él, por cuánto tiempo lo voy a almacenar, cómo voy a responder en este caso al registro de tratamiento, tiene vinculados datos sensibles o no tiene vinculados datos sensibles, qué voy a hacer de alguna manera o cómo voy a mapear el impacto que tiene este dato si se exfiltra o está sujeto o se compromete, ¿cierto? Todos estos detalles es lo que yo tengo que generar en una actividad de tratamiento de datos. Entonces, cuando nos toca armar un tratamiento de datos, entendiendo todas estas consideraciones, nuestro sistema lo que permite en realidad es mapear todo ello y centralizar esta información en un mantenedor de registro de actividades de tratamiento, que nos permite mapear toda esta. Y probablemente aquí, en este ejemplo, nos quedemos cortos, porque dependiendo del tamaño de la organización y el tamaño y la cantidad de herramientas y la cantidad de datos que procesemos, esto perfectamente en una organización pudiese ser 50, 100, 150 RATs, probablemente por organización, o más. Así, va a depender en realidad de cómo procesemos y qué cantidad de procesos tengamos dentro de nuestra organización. Nosotros tenemos, bueno, ahí se lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero tenemos, dependiendo de los sectores, mapeado algo así como 300 RATs que se utilizan constantemente en distintos tipos de sistemas. Para los tipos de los distintos sectores y distintos tipos de negocios que tenemos al menos nosotros mapeados. Entonces tenemos este centralizador o este mantenedor de RATs y basado en ellos, ¿cierto? Después nosotros vamos a poder empezar a centralizar la información adicional. Por ejemplo, la información de tratamientos internacionales. O sea, vamos a tener software, como ya les mencionaba, que vamos a tener declarados que viven, por ejemplo, nuestro software de email marketing, probablemente viva en Estados Unidos, en una región en particular, y tengamos cláusulas contractuales y tengamos medidas suplementarias en el uso de estos que tengan que ver con pseudonimización o anonimización, que también son unos conceptos que están dentro del marco legal, y cómo en realidad, en este caso, y dónde viven los datos, y qué riesgo de exfiltración pudiesen tener cuando no tenemos los datos de manera local o los datos están con una transferencia internacional. Dado que esta conformación de datos nos va a dar un nivel de riesgo con respecto a que esta información en particular supone para nosotros, ¿ya? También tenemos la bóveda de consentimientos. Y aquí es donde esto pudiese ser inmanejable si es que no tenemos herramientas de este tipo, y no lo menciono como para asustar, pero imaginemos que, por ejemplo, que este webinar, no sé, con todos los participantes que hoy en día están en la sala, tuviesen o tuvieron su consentimiento, y después tenemos que, de alguna manera, ustedes tienen el derecho, ¿cierto?, a solicitar que se eliminen los datos que aportaron. Entonces digo, bueno, chuta, ¿y cómo lo centralizo? Si es que, no sé, estaba utilizando planillas y yo lo registré a todos los participantes y después cuando me haga las solicitudes tengo que reaccionar, ¿cierto?, a la solicitud. ¿Cómo la manejo? La verdad es que acá, a esta bóveda de consentimiento, nosotros la mapeamos y utilizamos herramientas que son formularios en este caso, y todos los clics que ustedes dieron, y ya se los voy a mostrar en la participación de los quiz a través de dispositivos móviles, pudiesen estar alojados de alguna forma acá. Entonces esto es para una actividad, para un tema puntual, y probablemente esa actividad, dependiendo de la cantidad de datos que yo recopile, no sé si son 1000, 1500 personas, me van a generar una cantidad de registros importantísimo. Entonces luego está el hecho de que el uso de esta información, si era para un tema puntual, después yo la voy a tener que volver a repetir. Si nosotros después, por ejemplo, estamos a partir del primero,
volvemos a tener un webinar. El tratamiento de la información vuelve a tener un nuevo consentimiento. Antiguamente, en el caso de los newsletters, teníamos ese checkbox que decía, no sé, a partir de ahora, no sé, usted consiente el uso del envío de correo electrónico, y eso lo damos per se de que en el tiempo, cualquier cosa que estuviese vinculada a ese consentimiento, a partir de ese consentimiento nos facultaba para enviarle, no sé, 10.000 correos adicionales. Y la verdad es que, bueno, primero nunca fue así, nunca fue ese el propósito, porque era con fin particular. Entonces, cada vez que yo haga un tratamiento de ese tipo, voy a tener que recopilar estos consentimientos. Y estos consentimientos van a tener que tener un ciclo de vida y una vida también. Entonces, si después vienen a ejercer su derecho y no están estos mecanismos, la verdad es que va a ser un trabajo administrativo gigante. Si hay una pregunta, parece no. Juan Pablo levanta la mano también para hacer una consulta. Hola Héctor, buenas tardes, muchas gracias por todo lo que estás presentando. Una pregunta, cuando se dan consentimientos por formularios y estas cosas que son no contractuales ni nada, ¿cómo nos aseguramos que la persona es efectivamente quien dice ser y después cuando quiera eliminar mis datos y cosas así, no lo haga en función de otra persona? ¿Cuál es la validación que hay detrás? Porque aquí yo veo que la plataforma guarda datos personales que aquí son ficticios, pero podrían ser los nuestros. Entonces, ¿cuál es el nivel de certeza que hay en eso? Muchas gracias. Sí. Súper buena pregunta. De hecho, cuando nosotros, porque estos consentimientos, generalmente uno tiende siempre, al menos los que somos del área de TI o de tecnología, a entender que siempre son digitales. Pero también nos saquemos del punto de vista también que estos consentimientos pueden ser escritos, pueden ser por medios físicos. Muchas veces nosotros llevamos formularios de papel y no sabemos qué tratamiento le van a dar a esos formularios físicos. Entonces, que también en este caso vamos a tener que mapearlos o tenerlos mapeados con respecto a cómo los procesamos y qué hacemos con esa información. La exfiltración no solamente es digital, muchas veces también se da en algunas organizaciones que a propósito o no, dejan, no sé, en las impresoras, no sé, las nóminas de sueldo de la organización. Y tú dices, chuta, se filtran los datos, ¿con qué propósito? Pero están, no sé, pues toda la nómina o alguien olvidó estos documentos en la impresora, o simplemente alguien en la micro fue y se le quedó la carpeta con, no sé, con información sensible en documentos físicos. Entonces, cuando vemos temas de consentimiento, nosotros vamos a tener que tener la capacidad de canalizar y entender que le estamos dando tratamiento a los dos mecanismos, tanto digitales como físicos. Desde el punto de vista digital, efectivamente, acá hay datos, son todos datos generados ficticios, ¿cierto? Precisamente para no estar revelando información de clientes y datos reales. Entonces, cuando recopilamos el consentimiento desde el punto de vista digital, en algunos casos vamos a tener, y va a depender del contexto de lo que estemos recopilando, porque, y ya también les voy a mostrar otros add-ons de la plataforma que recopilan estos consentimientos y canalizan estos consentimientos. Entonces, si nosotros de alguna manera estamos aportando datos personales, nombre, root, etcétera, yo voy a tener que poner a disposición un canal para que me digan y me otorguen el consentimiento particularmente. A propósito de tu pregunta, me voy a saltar a la parte de herramientas, y es cómo nosotros vamos a disponer de estos canales, o cómo la herramienta en este caso nos va a facultar para recibir estos datos. Ya, tenemos acá en pantalla todo lo que es la gestión del tratamiento de todas las fuentes de información, los titulares, la gestión de retención y eliminación, la declaración de las brechas de datos. Ya también es un tema que vamos a revisar y nos vamos a recordar de Marta, que tenía 30 días para responder a una solicitud y tenía 72 horas para declarar una brecha de seguridad, ¿cierto? Pero en este caso vamos a saltarnos a la herramienta, en este caso, que nos permite
poner canales a disposición para que nos declaren los consentimientos. Entonces, la herramienta tiene dentro de sus configuraciones un mecanismo que se le llama snippet, canales web, o canales digitales en este caso, y tiene API de consentimiento, ya la voy a desarrollar también esta parte, y cookies y banner. Entonces, yo les comentaba que, bueno, habíamos dispuesto para ustedes, para este webinar, una URL con un glosario de términos, ¿ya? Y este glosario de términos es una página web en particular. Para la herramienta le agregamos el snippet del widget del uso de cookies, que es generalmente lo que encontramos nosotros en muchos sitios web, y que terminamos dándole a aceptar a todo, incluso por no entender lo que hay detrás o de fondo, que también lo vamos a ver en términos de política de uso de datos y política de privacidad de datos. De hecho, para solamente mencionarles algo, voy a abrir el sitio y aquí lo vamos a poner. Como quieran. Ya se lo voy a mostrar. Un segundito. Chin, 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 chin. Dentro del juego, les apareció a ustedes una política de privacidad que aceptaron, todos la aceptaron, y la política de privacidad decía, sabemos que no va a leer esto, el 91% de las personas no lo lee, después los voy a invitar a que lo lean, es bastante etcétera, pero es una broma con respecto a todos los mecanismos de recopilación de datos, qué hacemos con ellos, qué nos recopilamos, qué usamos el cookie, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta información siempre, casi siempre, siempre, siempre nos la saltamos, ¿ya? Entonces, cuando nos aparecen estos mecanismos, de fondo siempre hay una declarativa de cómo vamos a procesar los datos, cómo vamos a encriptar la información, para qué vamos a usar la información que en este caso nos va a estar aportando, y los mecanismos en este caso que se utilizan. Si yo personalizo, voy a cómo se tratan estos datos, es un mecanismo digital para no tener que a cada fuente de información tener que estar generándole, bueno, podemos generar una o podemos generar varias fuentes de información o tratamientos de información, pero es para centralizarla y no tener que andar cada vez que nos den un consentimiento declarando nuestra política de uso de datos, ¿ya? Pero acá yo puedo ver que, por ejemplo, para el uso al menos de las cookies, vamos a utilizar las estrictamente necesarias, que son siempre generalmente las de sistema. En programación siempre hay muchas cosas que para que los sitios, los botones operen correctamente, sí se recopilan y son necesarias, algunas que son funcionales y otras que son analíticas y otras que son, nosotros empezamos a utilizar cookies, no sé, en el caso de Google Analytics, en el caso de Meta, Pixel, no sé, dependiendo de la herramienta, siempre hay cookies o temas que están insertos en nuestra navegación, que recopilamos datos, pues, capturamos IP, capturamos sistemas operativos, capturamos, no sé, desde dónde llegó el dato, en este caso, no sé si venía vinculado de una campaña de Google Ads, venía vinculado desde una aplicación móvil, venía desde WhatsApp. Entonces, hay mucha información que se recopila que las personas en realidad, como no tienen conciencia o conocimiento de qué, obviamente, de qué está de fondo, uno simplemente termina aceptando, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a guardar las preferencias y esto queda muchas veces per se en los sitios. Voy a borrar acá, voy a borrar las cookies. Y vuelvo y cargo, y vuelven y aparecen, ¿ya? Entonces, esto es con respecto al uso de cookies. Ya vamos a ver dónde se almacenan y cómo se almacenan. Y con respecto a la pregunta del consentimiento, nuestra herramienta provee de canales, en este caso que se alinean a
a algunos procesos que tienen que ver con la ley de protección de datos. Primero, todo lo que tiene que ver con la solicitud de los titulares. Y en este caso, ¿qué derechos van a querer ejercer con nuestra compañía? Porque el marco normativo también establece que nosotros tenemos que disponibilizar canales. Los canales no nos dicen qué canales, no me dicen tener un canal digital, no nos dicen usa un WhatsApp, usa una casilla de correo electrónico. Los canales uno los va a disponibilizar como organización, pero probablemente si yo disponibilizo un WhatsApp o disponibilizo un correo electrónico o un formulario como tal para hacer una solicitud, tengo que entender que en realidad detrás de eso, si el volumen es mucho y que probablemente dependiendo del tamaño de la organización, si sea mucho en el tiempo, me complique la gestión de cómo tratar estos datos. Entonces nosotros en la herramienta lo que hacemos es establecer, ¿cierto? A través de estos widgets o snippets que están dentro de la herramienta, que se configuran acá, los distintos canales que vamos a proporcionar y disponerlo como un botón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me fui por otro lado. Disponerlo como un botón para que tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes, en este caso, puedan ejercer sus derechos, que en este caso son los ARCOP. ¿Ya? ARC. Entonces, y que en este caso yo voy a solicitar, ¿cierto? Y yo me voy a identificar, y de hecho ejercer el derecho viene con un criterio, y que es que yo me tengo que identificar, ¿ya? Porque yo no puedo decir, necesito que me digan cómo están registrando los datos de, no sé, de las planillas de sueldo, y no me identifico y subo un NN. Como esta solicitud no tiene probablemente quizás un origen o viene aún anónima, yo como organización la puedo rechazar. ¿Por qué? Porque no cumple los criterios en este caso para poder responder. Que lo vamos a ver en la herramienta, y en la herramienta vamos a entender que las solicitudes que están llegando por los distintos canales, no sé, en este caso, Martina, hace 3 días atrás, nos hizo una solicitud que tenía que ver con una RAT en particular o una propuesta, o sea, un requerimiento de cancelación o supresión de datos. Ya quiero que elimines mis datos, que es como el ejemplo de Marta. Entonces yo tengo 30 días para responder, pero yo tengo que en realidad primero entender cuándo recibí esa solicitud, porque independiente que tenga asidero o no asidero, yo estoy obligado a responder en realidad. Es parte de lo que promueve la normativa. Entonces, y esto tiene que venir con una verificación. Yo tengo que hacer una verificación de los datos de las solicitudes que me están haciendo, ¿ya? Y voy a revisar otra, en este caso aquí hay una de portabilidad. Entonces, del plazo, ¿cierto? Que se está por cumplir, yo recibí la solicitud, corroboré la información de la persona que me la está solicitando, obviamente en un tema de portabilidad, yo identifiqué que Maximiliano Gaete sí tiene las facultades para pedirme algo, porque o es un colaborador, o fue un colaborador, o es un cliente, o fue un cliente, y le comienzo a dar tramitación. Y ahí yo empiezo a recopilar la información, dependiendo de las herramientas que tenga, para poder responder, y responder en el plazo a esta solicitud. Hay solicitudes que van a ser rechazadas, o que yo puedo oponerme, ¿cierto? Porque, en el mismo ejemplo, alguien hizo la solicitud, no venía con la identificación de las personas que estaban solicitando, por tanto, derechamente yo la rechazo. Entonces, y de esta forma, yo le voy dando cumplimiento a esta gestión de solicitudes que van a entrar en distintos plazos, en distintos ritmos, de distintas formas, por distintas razones, ¿cierto? Que tengan que ver con el tratamiento de la información que le estamos dando, y es una forma bastante más expedita de poder responder. Si me vuelvo en este caso esto con respecto a las solicitudes, ¿ya? Yo acá también pudiese entender que, de hecho voy a llenar,
Las solicitudes en este caso tienen y otorgan un número de seguimiento, ¿cierto? ¿Para qué? Para que las personas que en realidad lo solicitan entiendan que son parte de un proceso y que su solicitud fue acogida, ¿no? No, ya, pues por ahí. Y por otro lado, también tiene los mecanismos de consentimiento de datos. Entonces, dentro de los consentimientos de datos, yo pudiese estar, ya sea que sea presencial, remoto, físico o digital, poder capturar estos consentimientos. En este caso, particularmente lo que era en el día de hoy nuestro webinar, envío de comunicaciones comerciales y marketing. Entonces, yo solicito el consentimiento y le digo a la persona, ¿sabes qué? Envíame el consentimiento con respecto a, no sé, gestión de relación contractual, postulación de procesos de selección, si es que yo estoy en el área de recursos humanos solicitando, o sea, tengo una campaña de reclutamiento, ¿cierto? Y voy a estar recibiendo currículum, ¿cierto? Que van a pasar a etapas de entrevista y etcétera. También voy a tener que solicitar consentimiento porque me van a estar entregando datos. Entonces yo aquí de alguna manera voy armando mis finalidades, una o N, a través de este mecanismo u otros formularios de consentimiento que puedan ser específicos, pero que también se unen a la plataforma. O sea, aquí este es un ejemplo general y están mapeados algunos. Entonces, acá yo entrego el consentimiento y o autorizo de forma libre y específica. Entonces, este consentimiento va a quedar grabado en la plataforma y yo voy a poder entender que una persona en particular me entregó o no me entregó un consentimiento. Entonces, yo debiese hacer check entre que solicito el dato y valide después de que este consentimiento existe. ¿Ya? Porque si obviamente simplemente recojo el dato y nunca obtuve el consentimiento, después me pudiesen, a través de una solicitud, decir, quiero entender qué están haciendo con los datos y eliminarlo en uno en particular, y si nunca lo registré, nunca lo tuve. Y probablemente ahí ya tengo un incumplimiento. Y por último, bueno, esta herramienta en general, nosotros le agregamos ya, entendiendo que los sitios web o los canales muchas veces están llenos de botones, que tenemos el de chat, que tenemos el de la red social, que tenemos el de etcétera, etcétera. Nosotros tenemos mecanismos donde habilitamos en la herramienta estos canales y estos canales podemos ir agregándole snippets o botones que se van sumando o se van apilando para no tener que tener, no sé, 15 botones para distintos propósitos, ¿no? Los vamos a unificar. Tenemos la capacidad de lanzarlos dentro de sitios web. Y si eventualmente hay otros aspectos que queramos rescatar, tenemos otros mecanismos para aplicaciones móviles y etcétera para poder recopilar la información. Están tirando las orejas, pero me imagino que si están acá, están tirando las orejas por el tiempo, estamos bastante pasados, pero básicamente esto, bueno, la herramienta tiene muchísimas cosas más, hay probablemente muchas cosas más que ahondar con respecto a la ley, estamos claros, el propósito de esta presentación no era armar un tema jurídico y analizar en estricto cada uno de estos temas, sino que era dar una visión global de un poquito de lo que pide la ley, de lo que podemos establecer como procedimientos, cómo se tratan ciertas acciones, cómo funciona así genéricamente nuestra herramienta. Así que eso básicamente, ¿ya? Para que se hagan, como les mencionaba, se hagan una idea, nuestra herramienta también no solamente cubre temas de ley de protección de datos, también las organizaciones que tienen otros marcos normativos o marcos de cumplimiento, se pueden habilitar a través de la herramienta para llevarlo adelante, como les mencionaba, ISO 27, el marco de ciberseguridad,
la ley de protección de datos personales, y así, dependiendo de la cantidad de framework o marcos, podemos ir habilitando a través de la biblioteca estos controles y estos mecanismos de gestión sobre una herramienta que es global y transversal con respecto al cumplimiento. Incluso une temas de ley Karim, que también están los canales de denuncia, ¿cierto?, para los distintos propósitos, y que tienes también su contraparte de gestión, notificaciones y temas de responsabilidades detrás. Eso. Esto como en respecto a lo que es Bichar GRC. Y por último, y para dar pie a una última tanda de preguntas, respecto a, los invito a preparar su teléfono y responder unas preguntas adicionales, para que quienes respondan correctamente, vamos a tener un premio, y esto es concurso, y puedan participar y ganarse algo por habernos acompañado el día de hoy. Aquí los espero para que se vayan conectando y uniendo, y tras esto damos pie a una última charla de preguntas. Ya. Entonces, con los que se unieron, arrancamos. Primera pregunta: ¿cuál es el principio objetivo de implementar la ley 20.719 dentro de una organización? El tiempo de respuesta, o cómo responden, los va a posicionar con respecto a sus competidores del juego. Siguiente pregunta: ¿qué beneficio entrega centralizar los controles dentro de dicha GRC? No, ya pierde ahí. Siguiente pregunta: ¿por qué es importante registrar el consentimiento de un titular? Porque permite demostrar cuándo y cómo, para qué fue otorgado el consentimiento, efectivamente. ¿Qué permite gestionar el registro de actividades de tratamiento RAD? Perfecto. Cuando ocurre un incidente relacionado con datos personales, ¿qué facilita Richard GRC? Registrar el incidente, realizar seguimiento y mantener la evidencia del proceso. Nos vamos a quedar con ese último término, que es la evidencia del proceso. Y por último, ¿cuál es la principal ventaja de integrar Richard mediante API? Lo mencioné, no tan profundo, pero lo mencioné.
Ya, pero todos contestaron correctamente. Y la última, ¿cuál es uno de los principales beneficios de que Bicharge GRC forme parte del ecosistema Bicharge? No todos conocen el ecosistema Bicharge, pero lo menciono, igual está dentro de la respuesta, y es que puede integrarse con otras áreas o otros módulos de la suite de herramientas que propone y promueve Bicharge, como su RP, su CRM, sus herramientas de marketing, y etcétera. ¿Ya? Listo, tenemos ganador a Valericio. Por tanto, aquí no, bueno, obviamente no tenemos tus datos personales, que era el propósito, pero comunícate internamente con nosotros para saber, yo no sé quién es Valericio, ahí nos comentas y te podamos hacer llegar. Vale, ya. Déjanos tu correito, porfa, para que podamos comunicarnos y hacerte llegar el presente. Y te podamos hacer llegar el presente. Y el resto, tampoco es que hayan perdido, les vamos a hacer llegar también unos presentes digitales que tienen que ver con las RAT, el plan de implementación y algunos documentos que les puedan aportar y ayudar, en este caso, a llegar al 1 de diciembre más preparado. Por último, bueno, acabamos de responder las preguntas. Quiero comentarles que vamos a tener un webinar específicamente para construir RATs, ¿ya? Que es una de las partes más complicadas de entender y en realidad que tienen que ver con las bases del instituto para un montón de aspectos que de repente, como surgieron las preguntas, decir, bueno, lo hago mediante, no sé, un tema contractual o cuál es la base del instituto que aplica para esta RAT en particular. Entonces vamos a tener un webinar taller y en ese webinar taller también vamos a entregar un documento con las 200 RAT divididas por sectores que puedan aplicar a tu industria. ¿Ya? Los dejo todavía no tiene fecha, los vamos a estar informando pronto, así que para que estén atentos y puedan participar. Eso. Y por último, nada, darle el pase, bueno, darle el agradecimiento a todos, a ustedes por la participación. Tenemos dos preguntitas breves que nos permiten mejorar, ¿cierto? Que es a través de preguntas también desde el dispositivo móvil. Entonces, les invito a revisarlas, a quienes quieran completarlas, y desde ya despedirme y darles las gracias por su participación y por el tiempo que nos dedicaron a este webinar. Y nos vamos al último quiz. Que es el de... acá. Quienes quieran responderla, damos unos minutitos y si no, finalizamos y completamos en este caso la sesión del día de hoy. Aquí se nos están uniendo Cristian, Liz, Víctor. Comentarles también que, como les dije en alguna oportunidad, no era con el fin de ver temas tan densos jurídicamente. Quisimos darle un contexto de simplicidad a la herramienta, al uso de la herramienta y a la comprensión de la ley de datos. Así que muchas gracias por su participación. Vamos con las preguntas. Simplemente las vamos a lanzar, no las vamos a analizar.
Y por último, la última pregunta. Bueno, este tiene una... Bueno, ya todos respondieron, pero estamos disponibles para revisar caso a caso, si tienen dudas, agendarnos una sesión de 30 minutos y evaluar, en este caso, su nivel de maduración con respecto a la ley 21.719. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Damos por finalizado el webinar. Que tengan muy buen día. Chao, chao. Muchas gracias, que tengan un buen día, hasta luego.